amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la paz de Dios gobierne sus vidas. Hoy nuestro tema, la necesidad de la redención. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad, la maldición de la enfermedad. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Padre Celestial, colocamos delante de ti esta palabra, Señor, que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento, mi Dios. Que seas tú, Señor, dándonos un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento cada vez más hacia ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Ya lo tenemos. Aquí dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzarse a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén y amén. Aquí el Señor nos está hablando que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley para poder alcanzar las promesas de Abraham. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Pues las personas que desobedecían la ley, pues les llegan muchas maldiciones. Y sobre esta está la enfermedad. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 28. 28:15. Pero antes vamos a hablar quién fue Abraham. Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Y él no, en ninguna parte de la Biblia dice que él tuvo enfermedades, ninguna enfermedad. Incluso cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto y tampoco sufrieron ninguna enfermedad. Entonces podemos observar que Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, el Señor, no permite que nos llegue enfermedades en nuestros cuerpos. Que hay momentos que Dios la permite muy diferente, pero esa no es la voluntad de Dios, que nos enfermemos o que estemos enfermos. Entonces ya tenemos Deuteronomio 28, aquí dice. Vamos a leerlo desde el 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ponga cuidado lo que dice aquí. Llegarán maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El 22 dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Añublo son como como la broca en el café. Son insectos pequeñitos que dañan los cultivos y te perseguirán hasta que perezcas. Y vamos en el 27. Y Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Hasta el 29 lo vamos a leer. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu,
y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Tremendo, estas maldiciones por desobedecer a Dios. Que Dios nos guarde esto. Y me gusta más aquí cuando nos dice en 35, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Busquemos también el 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Pero tenemos que tener una cosa muy clara. Jehová no es que manda las enfermedades. Lo que pasa es que hubo una traducción, incluso el doctor Robert Jung señala que en el hebreo original, este verbo está en sentido permisivo y no en el causativo. Una palabra, aquí está causativo, como si fuera que Dios mandara las enfermedades, pero Dios no manda las enfermedades. Lo que pasa es que hubo una mala traducción en esta parte. Recuerden, Dios no envía la enfermedad. En una palabra debería leerse, se debería leer si Dios permite, va a llegar eso. Dios permitirá que te lleguen estas enfermedades. Dios permitirá que seas cegado, Dios permitirá que tengas tumores, Dios permitirá, pero no es la voluntad de Dios. Entonces podemos observar aquí que por la desobediencia de la ley viene esta maldición. Por eso Cristo vino y nos redimió de la maldición de la ley. Esto es lo bueno, que una palabra nosotros en Cristo Jesús, el Señor rompió estas maldiciones sobre nuestras vidas, de toda enfermedad. Muchos médicos dicen, no, es que uno va al médico y lo primero que le hacen es la historia de nuestros padres. Bueno, ¿y su papá de qué murió? Entonces, si la persona, no, es que mi papá pues, le dio cáncer. Ah, usted también va a tener cáncer. No, que mi papá murió de reumatismo. Ah, usted también va a sufrir de eso. Porque son herencias de enfermedad y son maldiciones que hemos arrastrado por muchos años por nuestras familias, porque desobedecieron a Dios, porque no cumplieron a Dios y no conocían, porque esta palabra fue escrita para los judíos, pero después fue traducida para todo el mundo. Entonces mucha gente no sabe de todo lo que hay aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todas estas maldiciones. Pero gloria a Dios que nosotros en Cristo Jesús hemos sido redimidos de toda maldición de la ley. Entonces quiero que repitan conmigo. Mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, he sido redimido de la maldición de la ley. He alcanzado las promesas de Abraham, a quien Dios bendijo en todo. Vamos a repetir esa parte, porque es que Dios, a través de Cristo Jesús, nos bendijo y las bendiciones de Abraham nos alcanzan. ¿Cuáles son las bendiciones de Abraham? Dios lo colocó como padre de multitudes. Abraham es el padre de los judíos, incluso los mismos musulmanes. Ellos tienen el Corán, entonces, y ahí hablan de Abraham. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, que nosotros ya no estamos bajo maldición cuando le entregamos la vida a Cristo Jesús. Y podemos ver muchas enfermedades. Entonces, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad es una alteración de la salud. Cuando uno se enferma, se para todo. La familia empieza a correr.
empieza a haber caos, las finanzas empiezan a escasearse. ¿Por qué? Porque es que cuando una persona se enferma hay que sacar dinero. Y eso no es la voluntad de Dios. Entonces en el hebreo busqué, dice, eh, dolencia, ansiedad, calamidad, miseria, quebranto. Eso es enfermedad. Entonces, la dolencia y la enfermedad son enemigos de la sociedad. Y podemos ver los médicos corriendo para que la gente no se muera ahorita con el COVID. Incluso médicos han muerto, contagiados por el COVID. Pero ellos están corriendo para salvar vidas. Y Jesús también vino para salvar vidas. Pero si no conocemos bien estos principios, pues por eso mucha gente está en enfermedad. Están atados ahí en la enfermedad. Gente que puede durar muchos años en cama, porque no conocen este principio. Hace tiempo, testimonio de un señor muy conocido, y él no permitió que nadie lo fuera a visitar. Nosotros queríamos ir a visitar para orar por él. Me dijo, no, ¿por qué? Ya le dio cáncer. Y no quiso, porque supuestamente Dios le había mandado la enfermedad y él murió. Y eso es un problema. Mucha gente cree que la enfermedad Dios las coloca y eso es falso. Dios no coloca ninguna enfermedad. Es Satanás el que vino a matar, a robar y a destruir. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Tenemos que tenerlo bien claro. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero Satanás está ahí para robarnos la paz, robarnos la felicidad. Porque una persona enferma, qué feliz va a estar. Una persona enferma se está lamentando todo el tiempo. Porque hay dolencia en su cuerpo. Recuerdo cuando mi mamá le dio trombosis, hace muchos años, que ella ya murió. Yo no conocía al Señor. Y mamá se quejaba de mucho dolor, ella no pudo volver a caminar. Y yo la veía y me desgarraba mi corazón, no sabía qué hacer, uno se sentía imposibilitado en hacer algo. Uno se queda con las manos cruzadas, ¿uno qué podía hacer viendo a su mamá sufriendo? Eso es la enfermedad. Si hubiera conocido estos principios, hubiera conocido al Señor hace muchos años, hubiera reaprendido esta enfermedad sobre mi mamá. Pero a veces, como uno no sabía, pero ahora como ya lo sabemos, hay que reprender cuando llegue esa enfermedad, no la acepten en su cuerpo. Porque es que el problema es que mucha gente acepta la enfermedad. Ay, que yo tengo cáncer. Ay, es que yo tengo mi artritis. Ay, es que no. No, es que en Cristo Jesús ya no tienes que andar en la enfermedad. Y tenemos que meditar la palabra día y noche. Vamos a Lucas capítulo 4, 18. Y mire lo que dice el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso lo Jesús, el Dios Padre envió a Jesús y lo ungió para sanar a los enfermos, para sacarnos de esa condición, porque la enfermedad es una miseria. Pero si nosotros no sabemos esto, pues morimos allá enfermos, vueltos nada, destruidos. Y en Hechos 10:38 nos dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿A quién ungió? A Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces podemos observar que la enfermedad es una opresión demoníaca. No es de Dios. Y vayamos a otra parte, a Lucas 13:10. Lucas 13:10, ¿qué nos manda? A ver si la enfermedad es de Dios.
13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga y en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Podemos aquí observar en este pasaje que Jesús vio la enfermedad que era el diablo, que tenía atada a esta mujer, la tenía oprimida. Y Jesús oró por ella y la sanó. Y eso vino Jesús a sanarnos, a darnos vida y vida en abundancia. Pero necesitamos creer. Abraham por eso fue el padre de nuestra fe, porque él le creyó a Dios. Incluso él tenía 99 años cuando Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Dijo, ya el próximo año vas a tener un hijo, lo vas a abrazar. Y Abraham le creyó, incluso Dios le habló como cuando tenía como 75 años que iba a tener un hijo. Y pasaron los años, pero Dios lo que promete lo cumple. De ahí nació Isaac, y de Isaac nació Esaú y Jacob tuvo 12 hijos, de esos 12 hijos salieron las tribus de Israel, y por eso está Israel. Dios le prometió a Abraham que iba a tener, eran multitudes, incluso cuando el Señor le dijo, un día se le apareció, le dijo, Abraham, sal afuera del campamento. Dijo, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios. Esto es de creer a la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tenemos que meditar en la palabra, confesarla día y noche, cuantas veces pueda, hay que confesar la palabra. Y van a repetir conmigo, mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, he sido redimido de la maldición para alcanzar las promesas de Abraham. Hay que hacer esta declaración, porque Jesús ya nos redimió. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, a los enfermos. Entonces aquí podemos observar tranquilamente esta parte. En Isaías 53, 4 y 5 nos habla también sobre esto. Vayamos a Isaías 54, 53, 4. Entonces dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, es castigo de nuestra paz sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto lo está hablando en pasado. Y es para hoy, para nosotros. Por sus llagas hemos sido curados. Si está pasando por una enfermedad, declare la palabra. Día y noche. Y va a ver la mano de Dios poderosa. En Mateo 8:16, vayamos a Mateo 8:16. Aquí nos habla, y vino Jesús a casa de Pedro. Vamos a leer del 14.
y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Cuando llegó a la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos? A todos. Porque eso vino Jesús, a sanarnos, a darnos vida eterna. Y esto es un paquete completo. Vida eterna es sanidad, es liberación, es salir de la esclavitud, de la pobreza. Eso lo prediqué domingo anterior. Él lo hizo para que nosotros en Él nos gloriemos, estemos en paz, en alegría, gozosos. Cuando lo tenemos a Él, tenemos la paz, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Por eso todo el mundo necesita a Cristo, porque la redención está en Él. No hay otros nombres sobre la tierra. Solo Jesús es el Redentor. Y Él vino por ti a salvarte, a darte vida y vida en abundancia. Pero necesitas creer y necesitas entregarle la vida a Él. Cuando tú le entregas la vida a Él, todas esas maldiciones que hablan en Deuteronomio, el Señor las rompe para que tú andes en victoria, para que tú andes en sanidad, en paz, en armonía, para que vayas y lo alabes con tus manos, con tu ser, porque eso Dios nos ama. Dios no te quiere ver enfermo, postrado en una cama, abatido por el dolor. Eso no es de Dios. Ténganlo claro, esto no es de Dios, porque Satanás eso vino a matar. He visto niños huérfanos que murieron sus padres por el COVID. ¿Creen que eso no es la voluntad de Dios? ¿Que esos padres se hubieran muerto? ¿O madres jóvenes que murieron, dejaron sus bebecitos recién nacidos? ¿Creen que eso es la voluntad de Dios? No, eso no es la voluntad de Dios. Eso es obra de Satanás. Ténganlo claro. Eso me hace recordar de una ilustración por allá en Australia, un pastor llamado John Alexander Lowy. Él estaba pastoreando, estaba joven, y llegó una plaga allá en Australia. Y la gente se moría, decía que caían como moscas, morían, con fiebres altas. Y en su congregación murieron 30 personas, se enterró a 30 personas. Y un día se entró a su estudio y empezó a llorar y dijo: Señor, ¿esto es tuyo? Tú me estás matando a todos de la congregación. Y el Señor lo llevó a Hechos 10:38, lo que le leí, que Satanás vino a destruir. La enfermedad no es de Dios. Y este hombre se paró en fe y fue y empezó a orar por otros de su congregación que se estaban muriendo. Y fueron sanos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Creerle al Señor. Porque por la sangre de Cristo Jesús hemos sido redimidos de toda maldición, de toda pobreza, de toda muerte. Por eso los estoy llevando a los pasajes de la Biblia. Porque el Señor lo dice claro. Es de creerle al Señor. Es de caminar con el Señor. En 1 Pedro 2:24 también nos habla sobre esta parte. Nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, el pecado nos trae muerte, el pecado nos trae miseria, nos trae enfermedad, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Aquí Pedro lo habla también. Jesús vino a sanarnos. Por sus llagas hemos sido curados. Pero tenemos que creerle. Al que cree, todo le es posible. Nosotros tenemos que pararnos. En la congregación se han visto milagros, personas sanas de cáncer. Una hermana, nosotros no sabíamos.
Fueron y la revisaron, no, a usted le hace falta un riñón. Bueno, dijo, sí, que ella tenía problemas renales. Y un día en un ayuno se oró por ella. Y después ella volvió al médico, ya se le olvidó eso. Pero ya estaba todo normal. Y le tomaron exámenes y todo eso. Y le encontraron el otro riñón. Eso lo hace Dios. Le colocó un nuevo riñón. Esa mujer feliz. Esa mujer que mejor eso va a le sirve a Dios con pasión. Porque eso tenemos que ser agradecidos. Si el Señor te sanó, sea agradecido con Dios. Ve a la congregación, vaya y glorifique a Dios. No dejes de congregarte. Dios tiene grandes planes para ti. Porque si el Señor te sanó y tú no lo sigues buscando, Satanás te va a volver a colocar otra enfermedad o esta misma enfermedad. Por eso necesitamos estar en la presencia de Dios siempre. Porque Dios nos va a proteger de toda enfermedad. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esa es tu voluntad, vernos sanos, Señor. No enfermos, no abatidos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque le hemos consentido a la enfermedad, Señor. Pero hoy, Señor, renunciamos a toda enfermedad. Renunciamos a toda dolencia, mi Señor. Señor, que seas tú sanando a aquellas personas que están postradas en una cama, mi Dios. Y reprendo toda enfermedad en el nombre por eso Cristo Jesús. Porque por las llagas de Cristo Jesús ha sido sano ahora mismo. Si no le ha entregado la vida a Cristo Jesús, quiero que haga esta oración. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Señor y que nuestro Padre Celestial te levantó entre los muertos, Dios. Quiero que sea mi Señor y Salvador. Perdóname, Señor, y límpiame todos mis pecados. Hazme el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, tu vida va a ver un cambio total. Si lo hiciste, corazón, porque yo transformo las vidas. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Evangelio. No solo palabras. Es el poder de Dios sanador, obrando en tu vida, obrando en la humanidad. Muchas bendiciones, hermanos. Que Dios los guarde y los proteja. Y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.